El primer día del año comenzó en México con una masacre. Ese día, a las 7 de la mañana, Ernesto Piñón, el Neto, líder de los Mexicles, brazo armado del cártel de Sinaloa, encabezó una sangrienta fuga en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los Mexicles habían logrado introducir al Cerezo una decena de armas largas. En el momento en el que comenzaba la visita familiar, la pandilla del Neto sometió, amordazó y asesinó con pavorosa hazaña a 10 custodios de ese centro. Mientras en varias colonias de Ciudad Juárez se iniciaban balaceras a fin de distraer a las autoridades, los internos huyeron en camionetas que habían llegado desde el exterior para asegurar las casetas de vigilancia que se encuentran a la entrada del centro. La investigación que siguió reveló las condiciones en que el Cerezo número 3 estaba operando. A la estancia del Neto, por ejemplo, no podían entrar ni siquiera los custodios. Había ahí televisión, jacuzzi, armas, el bar personal del capo y una caja fuerte en la que se guardaban casi 2 millones de pesos. El Neto era el amo absoluto de aquel centro, marcado por el hacinamiento, la sobrepoblación, la ausencia de tecnología y, desde luego, la corrupción. Ahí, solo 70 custodios por turno estaban encargados de vigilar a una población de casi 4,000 internos. Un mes antes, un fallido intento de fuga en el penal de Cienaguillas hizo arder Zacatecas. En un radio de 60 kilómetros alrededor de ese centro de reclusión, se hicieron narcobloqueos, se tiraron ponchallantas, se incendiaron autos. En las carreteras hubo un congestionamiento que se prolongó durante más de 6 horas. Cieneguillas se halla dominado por el cártel de Sinaloa. Una riña ocurrida ahí a finales de 2019 había dejado 17 muertos y 10 heridos. Los dos sucesos ocurridos en el lapso de un mes, el del Cerezo de Juárez y el del penal de Zacatecas, le están gritando al país que algo está podrido en los centros penitenciarios de México y que sucesos como esto se pueden repetir en cualquier momento. En México existen 309 centros de reclusión. Según la CNDH, en 1 de cada 3 existen condiciones de autogobierno. Los datos que arroja la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad revelan que las cárceles mexicanas están marcadas por el hacinamiento, la sobrepoblación, la violencia entre internos, la falta de higiene y, desde luego, por muchísima corrupción. Un alto porcentaje de internos reporta haber sufrido delitos al interior de las prisiones: robo de objetos personales, lesiones, extorsión, amenazas, hostigamiento sexual, incluso violación. De alrededor de 250,000 personas privadas de la libertad en México, la mitad declara vivir en condiciones de hacinamiento. El 46% comparte su celda con más de 5 personas. El 13% lo hace con más de 15. Solo 3 de cada 10 internos tienen acceso a cobijas y a toallas. La población penitenciaria debe pagar por tener derecho a la visita familiar o conyugal y por tener acceso a agua potable, a medicinas, a camas, a alimentos. En 2019 se reportaron más de 1,000 homicidios, suicidios, riñas, motines, desórdenes y abusos ocurridos en cárceles mexicanas. El austericidio, los repetidos recortes presupuestales, las omisiones y la corrupción, a lo que se agrega el deterioro de las condiciones de vida de los internos, hacen imposible cualquier intento de readaptación social y convierten los penales en verdaderas bombas de tiempo. El 57% de las personas privadas de la libertad están ahí por robo, narcotráfico y posesión de armas. Los penales de México son los principales centros de reclutamiento del crimen organizado. Esa era, por cierto, una de las tareas que el Neto cumplía en el Cerezo de Ciudad Juárez: reclutar, mediante la amenaza, la intimidación y las adicciones, a grupos de jóvenes que engrosaran las filas criminales de los mexicles. Pero los penales mexicanos son también máquinas incansables de hacer dinero. Producen diariamente, infatigablemente, millones de pesos. Son la caja chica de políticos y gobernantes de todos los partidos y todos los colores. Todo converge para que en medio de ese círculo vicioso sigan estallando las crisis y las situaciones violentas a gran escala. Seguirán estallando hasta que no se dé una salida al infierno de corrupción, complicidades, negligencia, omisiones y falta de capacitación que se vive en las cárceles del país.